Jimmy y Paul eran hermanos que vivían en la taberna de su padrastro. Asimismo, este los obligaba a trabajar ya sea cargando leños, limpiando la chimenea o atendiendo las mesas de los clientes. Sin embargo, el padrastro derrochaba las ganancias que hacían Jimmy y Paul golpeándolos si se demoraban y abusando de darles solamente las sobras de su arduo trabajo. Un día, el tabernero les ordenó limpiar el desván ya que estaba en sus planes convertir otra habitación de albergue. Entonces los hermanos subieron molestos las escaleras y comenzaron a apartar muebles toda la tarde. Tras horas de trabajo, mientras se encargaban de la limpieza, el hermano Paul abrió un cajón de una mesa y para su sorpresa contenía una libreta arrugada y descolorida. No figuraba ningún título, cada página ponía una petición las cuales eran, comida, dinero, mujeres. Solo las 5 últimas páginas no habían sido escritas. Conforme Paul iba explorando la libreta, se cortó el pulgar derramando una gota de sangre en una de las hojas vacías del cuaderno. Sin embargo, en lugar de impregnar la página, la gota fue absorbida por completo y no dejó ninguna marca visible. Por lo que sucedió algo inesperado, de pronto el cuaderno comenzó a calentarse en sus manos y lo cerró. A continuación un texto surgió en la portada. Llamó a gritos a su hermano Jimmy, quien llegó a su lado cuando se definió un título por completo. El enunciado decía el diario de los deseos. Y en la contraportada, apareció otro misterioso texto, este es el diario de los deseos, que realizará todos tus sueños. Por lo que también, aparecieron una serie de instrucciones recuadradas. Solo mediante una gota de sangre derramada en una de las páginas vacías, podrá escribir en el diario. Solo se le podrá pedir al diario un deseo por día. Solo se podrá escribir un deseo por página. Al final de las instrucciones se mencionaba que el diario no cumpliría satisfacciones personales y que al finalizar todas las páginas el dueño tendrá que cobrar su precio. Debe de ser una broma, dijo Jimmy. Tal vez, pero ¿por qué no lo probamos? Dijo Paul. Jimmy estuvo de acuerdo, rebuscó una pluma y un tintero y abrió el diario en una página en blanco. ¿Qué es lo que más te gustaría tener ahora mismo? Dijo Paul. Entonces Jimmy miró sus pies descalzos. Quiero unas botas nuevas. A pesar de haber mojado la pluma, la tinta no marcó el papel. Déjame probar a mí, dijo Paul, entonces le arrebató a su hermano la pluma, se inclinó sobre el cuaderno y escribió, deseo unas botas nuevas. La tinta se grabó en el papel. Paul sintió un cosquilleo y se maravilló al ver que tenía unas botas nuevas de primera calidad que envolvían sus pies. Ambos hermanos gritaron alegres. Paul se detuvo, ya que pensó que pudo haber gastado su deseo en algo mucho mejor. Según las instrucciones, el diario solo admitía un deseo por página, y, tras las botas, restaban 4. Deberías quedártelas tú, le dijo Jimmy a Paul, al fin y al cabo, eres el único capaz de escribir en el diario. Pero Paul negó con la cabeza. A continuación dijo nos repartiremos los deseos. Como yo ya he gastado uno, mañana pediré algo que tú quieras. Por lo tanto, continuaron sus tareas con normalidad. Su padrastro se preguntaba qué los había puesto de tan buen humor. Entonces, cuando los hermanos subieron a su pequeña habitación, el padrastro los siguió por las escaleras. Al entrar a la habitación, vio que yacían los jóvenes en una de las literas y el diario de los deseos frente a ellos. Se percató de las botas nuevas de Paul a los pies de la cama, por lo que inmediatamente pensó en que nadie se podía permitir aquellas botas. Entonces, el tabernero, sin reparos, les dio una paliza. Tras eso, los jóvenes le contaron su descubrimiento acerca de ese cuaderno. Por lo que el padrastro de inmediato sentó a Paul frente a un escritorio con una vela, una pluma y un tintero, y le dictó sus deseos para que los anotara en ese diario, las cuales fueron gula, avaricia, lujuria. Paul escribía las palabras grabadas, pero no tenían nada que ver con las dictadas de su padrastro, por lo que el tabernero ni cuenta se dio, ya que Paul dudaba que lo hubiese podido notar porque el tabernero no sabía leer, ni escribir. El tabernero, todavía hablando, comenzó a sudar, después sintió que se sofocaba de calor, por lo que se desabrochó la camisa, pero no era suficiente aún, de pronto su piel ardió, su cabeza humeó, y el hombre estalló en llamas. Soltó unos gritos de dolor y corrió por todo el cuarto porque el fuego empezó a apoderarse de su cuerpo, a tal punto que cayó inerte en cuestión de segundos, porque las llamas lo devoraron por completo quedando su puro esqueleto. Jimmy se levantó tembloroso y caminó al escritorio queriendo leer lo que su hermano Paul habría escrito, por lo que para su sorpresa, la última línea decía que el calor aumente y sea devorado por las llamas, convirtiéndolo en su segundo deseo. Por consiguiente, al diario solo le quedaban escasas hojas en blanco, para cada hermano.
Como no permanecerían en el pueblo después de aquel suceso, recogieron los pocos ahorros de su padrastro y tomaron un aventón a una villa cercana. El tercer día, Paul pidió otro deseo, tomó la botella en la que los hermanos habían guardado los ahorros y esperó. La botella se estremeció. Paul desató la taparrosca y su cara se iluminó. La bolsa contenía monedas de cobre, plata y oro. Era una fuente de dinero inagotable, sin importar cuántas veces se vaciase, siempre que se cerraba y se volvía a abrir aparecía el mismo contenido. Los dos hermanos compraron un albergue y contrataron personal de mantenimiento, por lo que se alojaron en una habitación espaciosa. Pasado el tiempo, no necesitaban la botella con dinero inagotable, ya que los ingresos del albergue sobraban para vivir con privilegios el resto de sus vidas. Ambos hermanos eran felices con su nueva vida. De esta manera, Jimmy aún no pedía un deseo del cuaderno, ya que lo tenía todo, así que procuró no pensar más en ello. Mientras tanto, a Paul no se le quitaba de la cabeza. Al principio era una pequeña molestia, pero lo obsesionó. Ningún plato lo saciaba, y ninguna mujer lo satisfacía. Solo pensaba en pedir un deseo más. A pesar de tan poco desear nada, le horrorizaba que su hermano Jimmy se quedase el último deseo. Tiempo atrás, no se le hubiese ocurrido robarle nada a su hermano, pero ya no le tenía el afecto de antes. El detonante fue una de las meseras que habían contratado, llamada Isis. Paul se enamoró de ella, pero, pese a su trato, no le correspondía. Pocos días después, Paul se presentó ante Jimmy. «Necesito el diario. Deseo que Isis se enamore de mí», dijo Paul. «¿Estás seguro?», dijo Jimmy. «No creo que funcione con los sentimientos de las personas. Deberíamos repasar algunas opciones». A pesar de solo ser Paul capaz de escribir en el diario, le arrebató el cuaderno, y lo amenazó que lo arrojaría al río si no estaba de acuerdo con su petición. Si no tenía su deseo, nadie lo tendría. Entonces Jimmy no le quedó más que decir que sí. Asimismo, Paul escribió el deseo y en efecto la mesera Isis se enamoró profundamente de él. Sin embargo, sucedió algo inesperado. En un arranque de celos, Isis tiró a un pozo a Paul haciendo que muriera al instante, por lo que Jimmy, después de lamentarlo por la muerte de su hermano, pensó que ya todo había finalizado. Sin embargo, en una noche después del entierro de su hermano Paul, el verdadero dueño del cuaderno apareció. Sorprendido, Jimmy recordó la última advertencia que decía el diario de los deseos, por lo que por más terror que sentía en ese momento puso atención al creador del cuaderno. Yo soy la muerte. Mantengo el equilibrio entre los mundos. El diario de los deseos es mío, ha sido legado a la humanidad por mi mano para su beneficio. Supuesto que a los humanos os consume la codicia y demás pecados, habéis malgastado el poder en vuestros vicios. Jimmy, me llevaré tu alma, cuya avaricia ha terminado el día. Nadie volvió a ver a Jimmy a partir de aquel día. El cuaderno se ha acabado, ya no sirve para nada. A pesar de haber esperado que los humanos se beneficien con su uso, el mal está demasiado arraigado entre ellos, ninguno lo ha sabido usar, y todos han pagado el precio.